Muy buenos días, mis queridos y amigos y hermanos que me escuchan nuevamente, trayendo la lección número 3 por los siglos perpetuos. Y esta lección vamos a estar hablando un poquito más de ese pacto que se llevó a cabo allá cuando Noé estuvo en su existencia. Así es que les insto a que inclinemos nuestro rostro para poder escuchar un poco acerca de esta lección, mientras vamos a tener una palabra de oración para entrar en ella. Amado Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder escuchar tu palabra, de ponernos en tus manos de amor, de dejarnos guiar por ti, y pedimos que esta lección que lleva como título por los siglos perpetuos pueda ser de igual forma en nuestras vidas cuando nosotros hagamos este pacto con Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, el versículo de memorizar en esta semana lleva como título: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En Génesis, allá el capítulo 6, versículo 8, dice que las bacterias son organismos demasiado pequeños para verlos sin un microscopio, dadas las condiciones favorables para el crecimiento, suficiente calor, humedad y alimento. Las bacterias se multiplican a un ritmo extremadamente rápido. Por ejemplo, algunas bacterias nos dice que se reproducen por simple fusión, división. Una célula madura simplemente se divide en dos células hijas. Cuando la fusión tiene lugar a cada hora, una bacteria puede producir más de 18 millones de bacterias nuevas en 24 horas. Este fenómeno microscópico en el mundo natural ilustra el rápido crecimiento del mal en la humanidad después de la caída. Dotada de intelectos gigantes, salud robusta y longevidad, esta raza vigorosa abandonó a Dios y prostituyó sus facultades excepcionales tras la iniquidad en todas sus formas. Y Dios eligió detener aquella rebelión desenfrenada mediante un diluvio universal. El pueblo antidiluviano, hermanos, optó por fallarle a Dios, por seguir sus propios instintos. Y dice que esta semana, ¿qué le hizo el pecado a la creación de Dios? ¿Cuáles fueron algunas de las características de Noé? ¿Qué elementos involucra el pacto con Noé? ¿Y de qué manera se revela la gracia de Dios en el pacto con Noé antes del diluvio? ¿Y qué nos enseña el pacto que Dios hizo con la humanidad después del diluvio sobre su amor universal por nosotros? Y es lo que vamos a estar viendo durante esta semana. Por los siglos perpetuos, como vemos allá, Noé y sus hijos y sus esposas y la esposa allí en un altar. Por los siglos perpetuos. Dice, una vez que el pecado entró en el mundo, fue como tirarse de un tobogán o lanzarse desde un avión en caída libre. La humanidad quedó rápidamente dividida entre una gran mayoría que se entregó de lleno al pecado y una pequeña minoría, un remanente que aún deseaba obedecer y alabar a Dios. Dice también, cuando la maldad llegó al colmo, Dios intervino drásticamente, pero la gracia divina encontró una forma de darnos una segunda oportunidad. Y esta semana vamos a estar viendo el mundo antidiluviano, pensar solamente en el mal. Noé, un varón justo, hermanos, un hombre como ningún otro en ese momento. Los pactos de Dios, el pacto con Noé, el pacto con todo ser viviente, y por último, el remanente. Vamos a escudriñar esta semana estos siguientes puntos y pensar solamente en el mal. Miren, quiero que analicemos allá lo que sucedía en aquel momento. Dice que, y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, el mal. Hermanos, el mal estaba tan enraizado en los corazones del pueblo antediluviano que solamente pensaban cómo podían fallarle a Dios, qué otra cosa más se le ocurriría para fallarle a Dios. Y esto fue algo grande. Una vez que el pecado entró, la humanidad pasó rápidamente de ser buena en gran manera a estar corrompida en gran manera.
Y como nos damos cuenta, el pecado entra de una sola forma. Y si usted sigue pensando en el pecado, ese aumenta de tal forma que hace muchas barbaridades, corrompida en gran manera. Dice que la primera generación en Génesis 3, 11 al 13 nos habla allí de lo sucedido. La segunda generación, 4, 8, allá cuando muere, como sabemos todo, Caín mata a Abel. Y entonces la séptima generación, Génesis 4, 23, y así sucesiva, la octava y la décima en Génesis 6, 2 al 11. Había primero temor de Dios, de confianza mutua, autojustificación. ¿Se acuerdan cuando entró el pecado en el mundo? Una vez que Caín asesina a Abel, dice que el asesinato fue una rebelión abierta contra Dios. La poligamia, falta de respeto hacia la vida humana, allá en Génesis 4:23, y los siervos de Dios se mezclan con los pecadores, violencia sin límite, Génesis 2:11. Ese era el mal que existía en aquel momento. Un mal, hermano, cuando lo miramos ante los microscopios de lo que estamos viendo en este momento, podemos darnos cuenta cómo ese mal también se ha intensificado en estos días. Seguimos. Noé, un varón justo. Fíjese que nos dice ya Noé, varón justo. ¿Ok? Varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Buscaba de Dios. En Génesis 6:9 dice que el pecado conduce a la ruina y a la muerte. Por eso Dios odia el pecado. Desea erradicarlo, pero a la vez salvar al pecador. De eso se trata el pacto. Cuando examinó la maldad reinante en el mundo, Dios observó que una gran parte de la humanidad había llegado a tal grado de maldad y rebelión que ya no escuchaban la voz del Espíritu Santo. Sin embargo, no estaba todo perdido. Había algunos que todavía escuchaban y deseaban servir a Dios. Entre ellos destacaba Noé, una persona justa y perfecta ante Dios. Pero observamos que toda su justicia no podía librarlo de la sentencia divina. Fue por gracia que Dios entró en pacto con Noé. Génesis 6:8. Tanto pecado en el mundo, un hombre justo, y Dios decidió tomar un momento para poder hacer un pacto especial con este hombre por gracia. Dice que la combinación de la fe y las obras de Noé condenó al mundo. No solo dice que predicó la verdad presente, apropiada para su época, sino que puso en práctica cada sermón que pronunció. Aunque nunca hubiera elevado su voz para formular sus amonestaciones, sus obras, su carácter santo en medio de los corruptos e impíos habrían sido sermones condenatorios para los incrédulos y disolutos de aquella época. Soportó con paciencia y humildad semejante a la de Cristo las provocaciones, los insultos, las burlas y los escarnios. Y a menudo se escuchaba su voz elevada a Dios en oración, pidiendo su poder y ayuda a fin de poder cumplir todos los mandamientos de Dios. Esto era el poder condenador para los incrédulos. El pacto con Noé. ¿En qué consistía ese pacto? Y es lo que vamos a ver aquí. Dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 6:18. Al igual que un marinero arroja sus salvavidas a un náufrago, Dios auxilió a Noé haciendo un pacto con él. Si me obedeces, haces un arca y entras en ella, te salvaré a ti y a tu familia. ¿Qué clase de pacto? Aquí podemos ver la gracia en acción. Dios toma la iniciativa de salvar a Noé, mi pacto, sin que éste haga nada por merecerlo. Dios no se beneficia con este pacto. Sin embargo, si Noé rompe el pacto, lo pierde todo. Como el marinero, Dios anhela la salvación del que naufraga en el pecado. Por eso nos ofrece su pacto y nos pide que entremos en el arca de salvación, un arca en forma de cruz, que aceptemos la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para que nosotros podamos entrar a ese momento de un pacto eterno con Dios. El pacto con todo ser viviente. Génesis 9:13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra.
El pacto eterno implica la aceptación de unas condiciones por parte del ser humano. La persona debe querer entrar en pacto con Dios para beneficiarse de él. Sin embargo, el pacto con todo ser viviente en Génesis 9:12 es distinto, va más allá de la humanidad, extendiéndose a toda criatura animada. No hay que hacer nada para beneficiarse de ese pacto. Simplemente Dios se compromete a no enviar un nuevo diluvio universal. ¿Qué pacto? Podemos sentir paz tú y yo, sabiendo que nunca más destruirá la tierra con agua. Y este compromiso lo publica a lo grande, junto a la lluvia desconocida hasta entonces. Dios coloca la refracción de la luz necesaria para dibujar imponentes arcos de colores. Este es un pacto único, inquebrantable, cuya señal perdurará mientras perdure la tierra. Y hermanos, en medio de todo esto hay un remanente. Dice que el remanente, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, en Génesis 7:23. El verbo quedar está íntimamente ligado con el concepto de remanente, lo que queda. Ver, por ejemplo, en Esdras 9:8, Isaías 4:3, Jeremías 42:2, Ezequiel 14:22, Zacarías 9:7, Romanos 11:5. Dios juzgó al mundo antidiluviano y lo condenó a ser destruido por su maldad, pero hizo un pacto con el remanente, aquellos que estaban dispuestos a escuchar a Dios y a su pregonero de justicia. Y nuevamente, Dios está juzgando al mundo. Su pacto sigue abierto para todo aquel que quiera aceptarlo. Aún hay una manada pequeña, un remanente fiel. No son mejores que otros, simplemente aman a Dios y aceptan su gracia. ¿Eres tú parte de Él? ¿Formas tú parte de ese remanente que verdaderamente lo harías todo por Jesús, por estar seguro de que tú vas a ser salvo, que lo que te dictamine, lo que te pida, tú lo haces por amor a Dios? Alza tus ojos, dice Ellen G. de White, ahora como entonces antes del diluvio, antes de la gran destrucción del mundo por medio del fuego, se ha concedido un periodo de prueba y de gracia. Se da a los hombres la oportunidad de mostrar si serán o no leales a Dios. Como testigo de Dios tenemos un mensaje que llevar a todo el mundo. El Señor tiene muchos hijos que nunca escucharon la verdad para este tiempo. Los siervos de Dios deben darles la advertencia final. Tú y yo, llamados a llevar ese mensaje sempiterno que perdurará por todos los siglos, y es nuestro trabajo y nuestro deber poder salvar a otros. Mi hermano, esta lección nos instaba a que pudiéramos ver ese pacto perpetuo. Y fíjese, dice que el arco iris, un fenómeno físico natural, es un símbolo adecuado de la promesa de Dios de no volver a destruir la tierra mediante un diluvio, puesto que las condiciones climáticas serían diferentes después del diluvio, y en la mayoría de las partes del mundo las lluvias tomarían el lugar del anterior y benéfico rocío para humedecer la tierra. Convenía que Dios utilizara algo medio para quietar los temores de los hombres cada vez que comenzara a llover. Toda persona que así lo desee puede ver en los fenómenos naturales la revelación de Dios mismo. De esa manera, el arco iris es para el creyente la evidencia de que la lluvia traerá bendición y no destrucción universal. Qué bonito, hermanos, es saber que Dios tenía todo, digo yo, fríamente calculado por los siglos perpetuos. Una señal para que nunca tuviéramos duda de lo que Él podría hacer por ti o por mí. Mi hermano, ahora en este momento te pido que inclines tu rostro allí donde tú estás. Vamos a tener una palabra de oración para que esto sea algo completo en nuestras vidas. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por por los siglos perpetuos, ese pacto que tú hiciste para asegurarnos la paz, la tranquilidad, pero sobre todo ayudarnos a entender que tú haces pactos con los hombres siempre y cuando los hombres también deseen y anhelen serte fiel y obedecerte. Quédate con nosotros y gracias por tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.